Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, me presento. Mi nombre es Cindy Cárdenas, líder de educación ejecutivo. Y pues bueno, el día de hoy les queremos dar la bienvenida a esta Executive Webinar que lleva por título en el 2024, un año de elecciones en el mundo, análisis geopolítico para directivos. El día de hoy esta sesión está a cargo de nuestra profesora invitada, Beneta Andonova. Y pues bueno, la intención de este espacio es poder conversar con ustedes un rato, hacer de esta sesión un poco más interactiva. Los invitamos a abrir sus cámaras, sus micrófonos, porque la intención es que podamos tener una conversación en torno a este tema de interés. Antes de iniciar, les quiero contar un poquito acerca de la trayectoria de Beneta. Ella es profesora asociada de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, fue decana de la Facultad de Administración en el periodo del 2019 al 2023 y tiene un doctorado de la Universidad de Pompeu Fabra, España. Además, ha tenido posiciones de docentes en algunos de las mejores escuelas de negocio en América Latina. Es una educadora consolidada, mentora de diferentes startups, emprendimientos y pues es una investigadora que tiene bastante trayectoria. Y pues sus productos científicos han sido publicados en revistas internacionales de administración y economía de primer nivel. Es cofundadora del Emerging Markets Research Networks, un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de Cornell y otras universidades que son destacadas para este estudio. Y es autora de dos libros, Multilatinas, Strategies for International del 2017 y pues tiene toda una trayectoria que en este momento pues desea compartir parte de su conocimiento pues con ustedes. Te doy la bienvenida, Beneta, pues a esta sesión y pues bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por esta generosa presentación, Cindy. Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy en esta tarde. He preparado unas ideas para compartir con ustedes y quisiera invitar a todos a participar en los espacios de preguntas que tendría. No solamente tengo una presentación para ofrecer, pero me interesa muchísimo más entrar en un espacio donde podemos tener una conversación. Mm, Quiero, primero que todo, mostrarles la, un mapa con el cual quisiera iniciar y abrir esta conversación. Entonces, espérate, tendría la posibilidad de compartir mi pantalla, ¿cierto? Share screen, perfecto. Muy bien. Entonces, la posibilidad de pensar en este año, un segundo, como un año de mega votación. Se te silenció el micrófono, Beneta. Perdón, sí, señora. Ha sido notado por muchos observadores y aquí lo que podemos observar es el espacio global en el cual estamos identificando los países en los cuales el 2024 sería un año para elegir. Entonces, yo en este momento o para esta sesión quisiera enfocarnos en uno de los tres espacios
geopolíticos de relevancia en la cual nosotros que estamos, digamos, haciendo investigación, la forma en la cual abordamos el tema de los negocios internacionales, dividimos el mundo. En general, cuando hablamos de la capacidad de los empresarios o los directivos de identificar tendencias e impactos del contexto internacional, siempre estamos pensando en el concepto de globalización. El concepto de globalización es un concepto técnicamente, digamos, preciso y difiere del concepto de internacionalización por lo que implica que el negocio o nuestra operación tiene una dependencia más o menos balanceada de los tres espacios geopolíticos principales desde el punto de vista económico. Y estos espacios son Asia, las Américas y Europa. Esta triada y la dependencia relativamente balanceada entre las tres regiones, básicamente es el indicador para identificar un negocio como un negocio global. La gran mayoría de los negocios en América Latina y el gran número de operaciones de las empresas en Colombia realmente no pueden llamarse globales. Son negocios internacionales que dependen sobre todo de su entendimiento de su contexto más cercano. ¿Qué significa esto? Significa enfocarnos en las Américas. La mayoría de ustedes están probablemente muy informados por los temas alrededor de las elecciones muy próximas en el mes de noviembre, tan importantes, tan trascendentales para todo el mundo, para el tema presidencial en los Estados Unidos. Y esto es uno de los tres espacios en los cuales necesitamos desarrollar una capacidad de monitoreo para entender cómo se balancea el espacio global y los intereses que lo origen. Y no dudo que ustedes están siguiendo este juego político y económico importante entre la reelección del presidente Biden y un posible segundo mandato del presidente Donald Trump. Entonces, los otros dos, que son Asia y Europa, suelen mantenerse mucho más, digamos, en el espacio nebuloso, donde al menos que haya alguna noticia puntual, algún tema muy dramático, muy disruptivo, los empresarios latinoamericanos suelen mantener por fuera de su interés activo. En la sesión de hoy, y esto es con lo cual empezaré a hacer mi primera pregunta para todos ustedes, me enfocaré en uno de estos, en particular en Europa, porque lo que está pasando hoy en día en el teatro geopolítico europeo está básicamente haciendo una ilustración de un nuevo posible balance de fuerzas y áreas de influencia que a mi modo de ver todos los empresarios y gerentes en América Latina, en Colombia puntualmente, necesitan entender mejor, pero tradicionalmente por la forma en la cual operan las empresas y los gerentes en Colombia y en América Latina no forma parte de su interés activo. De manera que con esto quiero decir que cualquier persona que toma decisiones de negocio y suele tomar, digamos, este balance geopolítico de intereses como dado e interesarse mucho más en su vecindario. No obstante, hoy las placas tectónicas de este balance geopolítico están temblando y donde se hacen los mayores ajustes no es en el vecindario de ustedes. Los mayores ajustes suceden en Europa.
esta sesión está pensada, o por lo menos lo he pensado yo y es mi intención, de mostrar uno de estos aspectos, dado las recientes elecciones en la Unión Europea. Todavía hay una serie de elecciones en diferentes países que van a seguir dando, digamos, como un estado cristalizado de una especie de nuevo equilibrio dentro de la Unión Europea y de intereses, de ideologías, pero sobre todo de un balance entre los grandes jugadores en este terreno, donde participan también los Estados Unidos, participa China y participa Rusia junto con los demás países del BRICS. Hay intereses de China que necesitamos comprender para ver cómo todo esto va a cambiar el panorama de negocio, la estabilidad y el riesgo país de Colombia, estando Colombia relativamente cerca a un teatro de acciones como el Mar Caribe, donde recientemente se dieron unos acontecimientos que espero que ustedes notaron de la entrada de unos submarinos rusos y americanos que básicamente son el resultado de lo que sucede en este momento en Europa. Sin más, yo quisiera ahora empezar con unas preguntas hacia su propio interés y comprensión acerca de la posibilidad de analizar y tener una opinión formada, cristalizada alrededor de el balance que se está restableciendo desde el punto de vista político y esto sin lugar a duda tiene implicaciones económicas en Europa. Dejaremos a Asia como el segundo elemento para una sesión más adelante si existe el interés. Yo justo estoy a punto de salir en un par de horas hacia el aeropuerto donde me encuentro para visitar a Japón en parte de mi investigación y la semana pasada acabo de estar en una visita académica y de trabajo de relación, de construir redes y relaciones en China. Asia es un espacio también muy dinámico en este momento, no tendremos la oportunidad de enfocarnos, podríamos hacerlo en otro momento. Entonces, Europa nos ocuparía y como pueden ver ustedes en este mapa, puse en el centro este hecho, este acontecimiento registrado acá, European Parliament Elections. Hubo el día 9 de junio, hubo unas elecciones para el nuevo Parlamento Europeo y en este momento se está constituyendo este órgano legislativo para los 27 países en Europa. Mi primera pregunta para ustedes, y aquí empieza nuestro diálogo, es ¿cuántos de ustedes han estado pendientes o han conocido el resultado de las elecciones europeas en el presente mes, hace unas pocas semanas, se interesaron o recuerdan haber leído alguna noticia al respecto? ¿Cuántos de ustedes tienen en el radar el tema político europeo como elemento, digamos, para su propio escaneo de situación económica? ¿Me pueden dar alguna indicación? Estoy viendo a Juan Manuel, quien levantó la mano. Quisiera darle la posibilidad de participar en este momento en el espacio. Juan Manuel, adelante, ¿nos puede contar su propia experiencia al respecto? Hola, Beneta, buenas tardes. No sé en qué horario estás, pueden ser buenas noches por ahí o la madrugada. No, esto es madrugada. Aquí estoy a las 2 de la mañana. Ok. Básicamente, pues yo no estuve enterado de las elecciones en el Parlamento Europeo, sino que ya me di cuenta cuando fueron y se realizaron. Y básicamente me di cuenta porque pues salieron los medios y las noticias
había habido un cambio en la tendencia política europea, sobre todo en la parte de Francia, donde Jean-Marie Le Pen y su partido habían ganado las elecciones. Entonces yo estaba un poco perdido sobre qué se trataba, porque hace menos de 2 años fueron las elecciones en Francia, pero ya me di cuenta que era un tema del Parlamento Europeo, lo cual desconozco en su estructura o en su operatividad el detalle cómo rige y cómo opera y la periodicidad de sus elecciones, pero eso es lo que tengo en la cabeza y que eso está dando una nueva tendencia a la política europea. Mm, Tu intervención, Juan, me está ayudando muchísimo porque este es una de las tesis que yo quisiera presentar esta noche. Porque aun cuando las indicaciones de cambio de rumbo, de giro, desde el punto de vista ideológico y de principales políticas a nivel de Europa, no es dramático, no es brusco. Los indicadores que estamos viendo, sobre todo en los grandes países de Europa, uno de los cuales tú mencionaste, el hecho de que Emmanuel Macron tuvo que convocar unas elecciones a partir de los resultados europeos dentro de Francia. Es un indicador de un cambio de el poder relativo de los partidos de izquierda y derecha y en particular un poderío, digamos, no antes visto de el partido de lo que llaman nacionalista o de lo que llaman la extrema izquierda, derecha, aun cuando yo no estaría de acuerdo con ninguna de estas formulaciones, pero un poco para pensar en la forma en la cual los medios masivos se están refiriendo a estos partidos como el de Le Pen. ¿Alguien más que quisiera compartir sus propias experiencias alrededor de cómo están monitoreando el movimiento de placas tectónicas políticas en el continente? Adelante, por favor. Estoy viendo acá la pantalla. eh, Prago Consultores. Sí. No sé con quiénes Hola, estamos Beneta, ¿cómo conversando. estás? Con Adelante, Daniel adelante. Gómez, Muy ¿cómo bien. te ha Hola, ido? Daniel. Bien, Sígame. no, el mismo contexto, digamos que pues por mi profesión y lo que me dedico sobre todo pues en los mercados financieros, pues me vi chocado con las elecciones y obviamente pues nos tiene sorprendidos a todos el castigo que ha recibido la bolsa francesa y el CDS francés. De hecho, pues contrario a lo que pasa en la región y que me gustaría que nos ilustrara sobre el tema y esta razón por la que estoy conectado es porque una extrema derecha que creería uno que es pro mercado, que es un tema positivo, le hace un sentido inverso al mercado local y lo lastima versus lo que pasa en Colombia o en otras partes de la jurisdicción, caso México, que llega a la izquierda y lo que hace es tumbar el mercado. Entonces, no entiendo cómo es que la derecha de allá daña el mercado y la izquierda de acá daña el mercado y no deberían ser como en un rango proporcional. Y pues por esa circunstancia fue que pues he estado como al tanto, pero sigo sin entender el contexto político, solo veo el contexto económico, hablan de una posible salida del Franexit y bueno, todo es el tema que probablemente ahí esté la explicación, pero digamos que financieramente pues lo seguiré viendo en los mercados, pero entender el tema político pues creo que me agregaría como mucho contexto. Gracias. No, a ti. Gracias. Me parece muy importante lo que tú estás diciendo porque efectivamente estos movimientos políticos tienen implicaciones desde el punto de vista de balance relativo de ideologías, de balance relativo de intereses y de la priorización de inversión pública en temáticas que veremos probablemente próximamente reflejados
en la prosperidad de ciertos sectores y segmentos socioeconómicos a costa de otros, porque los recursos son limitados y probablemente va a haber un nuevo balance de redistribución, digamos, de los recursos y el enfoque de la inversión pública. Entonces, hablaremos también sobre unas posibles explicaciones al fenómeno que tú mencionaste. Lo que quisiera ahora es mostrarles, digamos, eso es una forma, yo diría, eso es más complejo, realmente más multinivel, multifacético de lo que podríamos pensar en nuestra dicotomía izquierda-derecha. Entonces aquí también los colores izquierda, rojo, derecha, azul, entre más derecha, más azul. Entonces, todo esto es una dicotomía, y bueno, el verde es verde, que suele ser el grupo, digamos, que se alía con los izquierdistas. Entonces, lo que pueden ver acá es la nueva distribución de las 720 sillas del Parlamento Europeo como una especie de proxy, como una forma de reflexionar acerca del cambio de los vientos que soplan. Lo que podemos ver es los negativos son las variaciones con respecto a el ciclo anterior y la forma en la cual los votantes castigaron o premiaron las diferentes propuestas políticas. Entonces, lo que pueden ver es que los verdes, fíjense en esto, va a ser como uno de los importantes mensajes. Los verdes van a salir bastante castigados de todo esto. Recuerden que los verdes, junto con toda la izquierda, pero también, digamos, con la señora Ursula von der Leyen, que está en EPP, la ven ahí con 184 sillas, se supone que son como una especie de los grandes ganadores de estas elecciones. Y si uno mira solo los números, el hecho de que ellos aumentaron el 8 sus escaños, parece que ganaron las elecciones. La verdad es que no. La verdad es que tenemos un fortalecimiento importante de los partidos. Lo que pueden ver acá, non-aligned, no sé si lo están viendo, y estos non-aligned son una especie de popurrí de partidos nuevos. Una proporción importante de ellos son partidos nacionalistas o digamos, si lo queremos llamar con un término un poco más elegante y menos cargado de connotación negativa, patriotas. Entonces, como pueden ver, aquí los grandes perdedores de estas elecciones son digamos, dada la doctrina verde de toda la transición energética, todas las políticas verdes, que fueron uno de los pilares del ciclo anterior de toda la institucionalidad europea. Esto es uno de los elementos que se ve bastante castigado por el tema de esta votación. El otro elemento que no lo podemos ver acá directamente, pero como ya lo indiqué yo, está escondido detrás de este gran aumento de los non-aligned, los más 37 escaños que ganaron. Esos son los partidos que entraron recientemente y no tienen lo que llaman familia europea. Cada una de estas familias que ven ya distribuidas, hay unas reglas a los cuales deben cumplir. Por ejemplo, cada una de estas familias tiene más de 27 miembros y
cada una de estas tiene representados, de estos 27 miembros son 27 escaños, o sea, uno no puede tener su propia familia, su propio, digamos, metapartido europeo, al cual sus propios escaños nacionales pueden estar asignados, al menos que hay una masa crítica ahí, la regla son 27 de por lo menos 7 países. O sea, de estos 27 escaños debe haber representantes de un mínimo de 7 países europeos y entonces se les da la oportunidad de crear su propia familia. Entonces, detrás de estos 99 non-aligned, hay en este momento un esfuerzo que está en desarrollo para crear una familia de representación de partidos y de políticos a nivel de Europa que se afilia con esta línea más nacionalista, más enfocada en valores, si se quiere, cristianos, enfocados más en lo que en Europa llaman la familia tradicional, esto en contrapunto con las políticas de, digamos, pluralidad de género y las iniciativas en esta dimensión que han tenido una recepción muy desigual entre, digamos, el oriente y el occidente de Europa. En los países de Europa del Este, estas políticas han tenido una acogida baja, de hecho no han sido aceptadas del todo, incluso varios países han alegado que son en contra de su propia disposición constitucional, donde algunos de los países definen la familia como una unión de un hombre y una mujer y por ende no se acogen a la legislación referente a poder legislar sobre los matrimonios de dos hombres o dos mujeres. Entonces, esa dimensión está acá detrás de estos no aligned. Esto ha sido uno de los impulsores de el aumento en el voto, el tema de familia y valores cristianos que a nivel político en Europa han perdido, digamos, el protagonismo, si se quiere, incluso en la narrativa política de los partidos tradicionales, tradicionales en el sentido de que estaban en el poder en los últimos 4 años. El otro elemento es el tema de la reforma. Hay una discusión acerca de la manera en la cual se van a tomar decisiones dentro de Europa. En este momento, cada uno de los 27 países tiene la posibilidad de vetar, tiene el poder de veto sobre las decisiones y los acuerdos. Hay una propuesta sobre la cual se está trabajando para poder pasar de digamos, este sistema de unanimidad en la toma de decisiones hacia un sistema donde se representará un porcentaje mayoritario de la población en la Unión Europea. Recuerden que Europa son básicamente lo que estamos viendo acá en este Parlamento, debe en principio reflejar los intereses de unos casi 500 millones de ciudadanos en Europa y por ende la forma en la cual esto se ha pensado tradicionalmente es que cada país que forma parte de esta unión, sin importar el número de ciudadanos, su población, etcétera, puede defender como sus propios intereses, como lo haría una Alemania o una Francia, aun cuando se trata de unos países muchísimo más pequeños, tanto económicamente como desde el punto de vista poblacional. Este es un principio que en los últimos años se ha estado cuestionando
y una parte, digamos, una reacción de los ciudadanos de los países más pequeños que se verán claramente perjudicados si se llega a implementar esta nueva forma de funcionamiento interno de los 27 países y sus representantes, quitándose el derecho a veto de los países pequeños a favor de una mayoría por proporcional al número de ciudadanos. Una de las reacciones que esto ha tenido es el aumento en este voto más nacionalista, si se quiere, más patriótico, a favor de preservar el protagonismo de cada país sin importar su relevancia económica y poblacional, que también está acá escondido en este mayor aumento. Y claramente detrás de todo esto está una de las tensiones más importantes desde el punto de vista del momento histórico actual, que tiene que ver con el apoyo a la forma en la cual se ha relacionado la Unión Europea con la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, el partido de la señora von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, la EPP, este partido, por ejemplo, dijo que puede aceptar nuevos partidos en su familia siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que estos partidos explícitamente deben declarar. Y la condición número uno para que un nuevo partido y sus miembros que han sido elegidos pueden empezar a pertenecer a esta familia, el criterio número uno es el apoyo incondicional a la política europea de apoyo tanto militar como económico a la Ucrania dentro de ese conflicto que se está sosteniendo desde el año 2022. Entonces, esto es un elemento de gran crispación y hablando ahora de Francia, uno de los, como digamos, los protagonistas más pro guerra, el que de manera proactiva y muy vocal ha sido para proponer el involucramiento más activo, más agresivo, incluso con soldados, con tropas, no solamente en tema financiero o desde el punto de vista de armas, sino con personas, con soldados, fue el presidente Emmanuel Macron. Con estas propuestas, obviamente en contra de estas propuestas, él tuvo a diferentes políticos y sus movimientos y ahí la señora Le Pen fue muy clara en que no está a favor de estas propuestas del presidente y incluso hoy ella salió con una declaración diciendo que a la luz de a los las elecciones que Macron básicamente adelantó, aceleró y con un nuevo primer ministro de Francia, estas decisiones y este compromiso con el envío de soldados franceses a Ucrania puede totalmente ser revertido. Entonces, aquí estamos viendo un tercer elemento, digamos, nuevo, que sobresale en la escena en Europa, que es el tema de qué se va a hacer en esta guerra entre Europa y entre Ucrania y Rusia. Entonces, tenemos un voto en contra de las políticas verdes, un voto en contra de lo que podemos llamar, digamos, esta ideología alrededor de la familia y los valores cristianos y un voto en contra de un aumento, si se quiere, en el tiempo de involucrar a los países en apoyo a la guerra desde el punto de vista ya no solo financiero,
financiero y con armas, sino ahora con tropas. Entonces, estos tres elementos han definido en gran parte el resultado, aun cuando no han virado totalmente o no han cambiado totalmente el balance de poderes entre izquierda y derecha. Claramente estos tres elementos ahora están llegando a complicar, si se quiere, o un poco de matizar las decisiones y las líneas que vienen del pasado. Entonces, quisiera ahora mostrarles, ok, eso es lo mismo, lo que ha pasado el día de ayer, porque la constitución del Parlamento Europeo, como una expresión de las preferencias de los ciudadanos europeos, claramente pues no ha sido reflejada en la constitución de uno de los órganos más importantes, y la pelea en este momento en Europa a partir de estas elecciones tiene que ver con la forma en la cual se van a repartir los escaños dentro de la Comisión Europea, quién se va a quedar con qué tipo de comisarios y por ende con qué parte del presupuesto de la Unión, y cuáles de los grandes países van a controlar temas absolutamente centrales para la política económica europea, como por ejemplo son el tema de finanzas, el tema de defensa, que se espera que van a empezar a tener un protagonismo aún mayor en los meses venideros. Entonces, uno de los que digamos que ha reaccionado ante esta especie de cristalización de las figuras que van a tomar decisiones de gestión de la plata europea, ha sido el presidente de Hungría. El presidente de Hungría ha sido presentado, si se quiere, como una especie de contrapunto al mainstream de la Unión Europea, como una especie de, digamos, del chico malo de Europa que no está de acuerdo con muchas cosas. Aquí lo que se percibe es que tanto en la doctrina cristiana y de valores, Orbán no obedece a las reglas, digamos, y lo que viene de la Comisión Europea, que es el brazo realmente que gestiona y que tiene realmente el poder dentro de la política europea. Digamos, asumiendo que detrás de Orbán, realmente Orbán no es solo, Hungría no es un país tan poderoso ni tan importante. Hungría es un país que ni siquiera tiene salida al mar, o sea, desde el punto de vista geoestratégico, si uno mira el mapa de Europa, Hungría tampoco es que tenga una prominencia tan evidente. Entonces, como una especie de vocero incluso del Vaticano, que digamos, se entiende que está detrás de mucho, digamos, de la osadía del señor Orbán, porque sin este apoyo, pues él no tendría el impacto que ha tenido. Él se ha posicionado, y hoy fue lo que escribió, que es un acuerdo entre los grandes, sobre todo entre Francia y Alemania, un poco tratando de sacar a Italia, porque Giorgia Meloni no es exactamente alineada con todos los aspectos de estas políticas de los últimos años. De hecho, ella fue elegida y su partido surgió en el poder un poco con el voto de protesta de los italianos. Entonces, en este acuerdo, digamos, el status quo hizo reaccionar al señor Orbán, diciendo que lo que acabamos de ver como preferencia de los ciudadanos europeos claramente fue ignorado, totalmente obviado, porque lo que se negoció era más de lo mismo, sin absolutamente ninguna capacidad de
escucha de parte de los políticos europeos de lo que los votantes les acaban de decir sobre sus políticas y sobre su preferencia hacia el futuro. Entonces, básicamente lo que él dice es que el partido de la señora von der Leyen llegó a unos acuerdos políticos para que ella fuera de nuevo propuesta, para que fuera la presidenta de la comisión. Y ahí en esta negociación se llegó a repartir el poder entre la izquierda y los liberales, hizo la coalición hacia la izquierda sin notar el claro voto hacia la derecha y sobre todo los que están non-aligned en este momento, que están gestando su propio grupo que realmente está apareciendo y está saltando de manera mucho más clara en la escena europea. Entonces, todo esto, es para decirles que la política europea en este momento está en un momento clave con tres ejes muy importantes donde es posible que veamos grandes rupturas con respecto a lo que hemos visto en el pasado. En particular, quiero hablar de, en primer punto, la pérdida de encanto de la doctrina verde en Europa. Esto es algo importante para notar porque la gran mayoría de los ciudadanos europeos no perciben lo que llaman digamos, el deal, ¿no? El Green Deal europeo como una política a su favor, como una política que ha mejorado su bienestar o el bienestar de sus familias y sobre todo los empresarios se han enfrentado a temas tanto de escasez en el pasado, pero en este momento a precios de energía sumamente altos, sin el gas barato ruso. Europa no ha podido cambiar totalmente a fuentes de energía estadounidenses, en particular en gas líquido. Y ha habido una necesidad de básicamente echar para atrás. Alemania abrió sus centrales de carbón y quiero recordarles a todos que incluso cuando toda la huella de carbono de Europa, que únicamente es menos de 10% de la huella de carbono global, se revierte gracias al Green Deal europeo. El impacto sobre el cambio climático no es determinante. Estamos hablando de una huella de carbono menor de 10% de la huella global, donde la huella global la generan China y Estados Unidos. Pero lo que vieron los ciudadanos es que la forma en la cual se hace esta transición es sumamente dañina para el bienestar de ellos y el bienestar y la competitividad de sus empresas. La clase media europea lo notó y no lo perdonó en estas elecciones, castigando duro a los verdes. El otro elemento que hay que entender acá y donde podemos esperar un cambio de rumbo, además de en el tema del Green Deal, es el tema de migración y la permisividad de la entrada de nuevos trabajadores inmigrantes. Claramente, estos como alternativa para Alemania, alternative, ¿no? Que es, digamos, a los que tachan por fascistas en Alemania o el partido de la señora Le Pen, todos ellos tienen una narrativa anti-inmigración en la forma actual en la cual se entienda el tema de migración.
Con esta narrativa básicamente dicen que las ciudades europeas desde el punto de vista de seguridad, de limpieza, de bienestar, han sido profundamente transformadas y no para bien a punto de una política de permisividad de inmigración que no ha tenido en cuenta la preservación ni de los valores ni del bienestar de la población ancestral europea. Esta narrativa que borda el tema, digamos, y por eso se les acusa de fascistas, ha sido una narrativa, digamos, muy potente y como va muy en paralelo con la misma narrativa del señor Trump en estas elecciones presidenciales con Biden. Entonces, ahí, desde el punto de vista de la disponibilidad de mano de obra en Europa, con un freno en la inmigración, dada la estructura poblacional en Europa, que ya no es así, ya los viejitos no son los poquitos hacia arriba, sino casi al revés. Los viejitos son la gran mayoría y nacen mucho menos bebés que antes, también tiene la capacidad, digamos, de impactar a mediano y largo plazo la forma en la cual se desarrollaría el tema económico en Europa. También hay el tema, digamos, enfocado en los negocios. Quiero decirles acá que estos nuevos vientos, digamos, de cambio que están soplando, no son vientos a favor de las grandes corporaciones. Todos estos partidos tienen una narrativa mucho más ligada al desarrollo regional, al pequeño y al mediano empresario, que básicamente no controla, no las grandes corporaciones que controlan segmentos globales de la economía. Entonces, este aspecto el enfoque al empresariado pequeño y mediano es también un cambio desde el punto de vista de la prioridad en temas de regulación sobre los negocios. No es que la izquierda o la derecha, digamos, en ese sentido, y voy acá a lo que se planteó en el comienzo de nuestra sesión, no es que los nuevos partidos van en contra del negocio y no, digamos, pero claramente uno puede ver que desde el punto de vista de su permisividad para la entrada de nuevos trabajadores migrantes, claramente tienen una postura no tan, digamos, conduciente al tema de aumento de productividad nacional por una limitación en el trabajo, porque simplemente Europa tiene población decreciente. En este momento estoy hablando de población autóctona. Si no fuera por los migrantes, la gran mayoría de los países estarían cayendo de manera súper acelerada en población. También son partidos que tienen una narrativa de alguna forma anti multinacionales, sobre todo cuando se trata de multinacionales en algunos sectores, y van mucho más a favor de los empresarios locales, medianos, etcétera. Entonces, esa narrativa antiglobalista desde el punto de vista de las multinacionales y a favor de lo local desde el punto de vista del negocio mediano y pequeño, también, digamos, claramente podría impactar en los mercados financieros globales, pues donde quienes son los que participan, realmente los que se van perjudicados de la narrativa y de la promesa de políticas mucho más enfocadas localmente. Y el otro tema también que hay que tratar acá es que Europa y estos nuevos partidos
tienen una narrativa, incluso con respecto a la guerra Rusia-Ucrania, mucho menos agresiva contra Rusia. De hecho, están tratando de decir que por la vida militar esto no se va a resolver, no se va a seguir, no se va a escalar la guerra mandando personas, sino al revés, toca desescalar. Y en este desescalamiento, básicamente esto va alineado con los intereses y lo que Rusia está pidiendo, pero también va muy alineado, si ustedes piensan, con el plan de paz de China, que es un plan de paz que está enfocado mucho más hacia el tema del comercio, de la integración con las tecnologías que los chinos tienen la capacidad de ofrecer. Entonces, ese tema, digamos, de acercamiento con el sur global, ah, que tienen desde el punto de vista, digamos, de política y de ideología, donde China y Rusia no se ven como enemigos, sino se ven como potenciales socios, también, digamos, es un elemento que hay que monitorear porque va a cambiar profundamente el panorama del gasto y del desarrollo económico de la región europea. Ahora, ¿cuáles son los temas que yo Da las quisiera gafas. llamarles la atención a ustedes? Porque sin lugar a Mm. duda, digamos, todo Eso no esto tiene una base seccional, mija. yo lo Muy pinté al estilo mío, así. como si Muy los serias, muy sobrias. europeos tienen una total y absoluta libertad de decidir qué hacer y cuándo hacer. No podemos olvidar que Europa no tiene una capacidad de defensa propia en un conflicto global. Hay que entender, y No, esto están ha muy, sido muy buenas. la crítica de Donald Trump. Aquí le quiero pedir a Gustavo, perfecto, Gustavo, muteaste el micrófono. Europa no tiene la capacidad de defensa propia, por ende, los soldados de la OTAN que Estados Unidos tiene alrededor de, bueno, esos datos no es que los publican en el periódico, por lo menos los fuentes militares, los canales militares alegan que Estados Unidos tiene alrededor de 100.000 soldados en Europa, en los diferentes bases militares en el continente. Y el hecho de que Europa está tomando ciertas decisiones de una forma no tan alineada con los resultados para el Parlamento, y lo que estamos viendo en este momento, más bien desde el punto de vista del Consejo de Europa y el hecho de que se mantienen las mismas personas con las mismas políticas y que no se ha tomado nota de lo que los votantes europeos han dicho. Algunos lo interpretan como una especie de mm, indicativo de la dependencia de Europa de la política estadounidense. Entonces, lo que aquí varios analistas están pensando en Europa es que no va a haber un cambio de rumbo en Europa hasta que no haya un cambio de rumbo en los Estados Unidos, porque la forma en la cual se toman estas grandes líneas, estas grandes decisiones sobre inmigración, política verde y el tema de conflicto o rebalanceo de intereses con Rusia y China son una función más bien de los intereses de Estados Unidos y no es un reflejo de los intereses propios europeos. Europa se ve como una función de los Estados Unidos y no como un ente con su propia evolución, con su propia voluntad para poder tomar las acciones, aun cuando sus ciudadanos ya votaron y ya pidieron un cambio. Entonces, esto es una de las interpretaciones de lo que está pasando, los ciudadanos europeos entrando en una especie de conflicto contra su élite y su élite siendo incapaz de emanciparse, de decir no a lo que la línea de Biden y su
y su administración ha marcado como políticas centrales, que han sido básicamente el tema de inclusión de la diversidad y amplitud del concepto familia, el tema verde y claramente un tema muy permisivo con respecto a la migración. Y por último, una postura contra Rusia que ha sido básicamente, si uno mira todo el discurso de los políticos, de Putin, de Lavrov, de Zakharov, a todos los políticos rusos, básicamente si uno mira su punto de vista en este conflicto, ellos lo ven como la decisión de los Estados Unidos vía la OTAN, que ellos dominan militarmente, de expandir la influencia de una alianza que en principio ha sido creada con finalidad de defender en una entidad que amplía su campo de impacto y es más bien, digamos, volcada hacia lo que llaman ellos el imperialismo y no tiene mucho que ver con la función de defensa. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo en este momento es una situación en la cual los votantes europeos han empezado, o es un indicio claro, de rechazo de la línea tradicional de los últimos años de la política europea, que si podemos ver como una especie de la continuidad de la misma ideología de la política de los Estados Unidos en su propio continente norteamericano, tal vez como una especie de presagio de un cambio en la preferencia de los votantes de lo que veríamos en noviembre en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces en Europa están en stand-by a ver si tendrían digamos, el campo para dar este viraje, para empezar a conectar con las grandes masas de los votantes, porque de manera alternativa la brecha y la tensión entre la población y la élite gobernante se va a ampliar y la percepción de no legitimidad de la política al nivel de los líderes políticos europeos y las preferencias de los ciudadanos se va a ampliar hasta una situación donde la tensión no va a ser sostenible y puede manifestarse no necesariamente por fines políticos. Y en todo esto, obviamente, la cumbre de la OTAN en Washington en la primera semana de julio se vuelve absolutamente central porque Europa, que no tiene una capacidad de defensa propia, estaría enfrentada a la disyuntiva de enviar soldados, tropas de personas no ucranianas, sino de otros países de Europa en el conflicto que se está llevando a cabo en Rusia. Esto sería una acción sumamente impopular y esto podría acelerar varios de los procesos. Dicho todo esto, las buenas noticias para los inversionistas, sin lugar a duda, van a tener que ver con la necesidad de construir una capacidad de defensa en Europa propia. Por ende, esta industria europea se está viendo fortalecida en el sentido de que hay más y más políticos que están tratando de a convencer a sus ciudadanos para hacer una gran inversión en temas de defensa, esperando que cada país gaste mínimo un 2% de su presupuesto nacional en temas de defensa. Por este lado, se espera un crecimiento en la industria. Por el otro lado, el tema de el conflicto de Ucrania, Europa y sobre todo con la decisión de entregar el interés sobre los activos rusos como una especie, digamos, de apoyo a Ucrania, básicamente expropiar a los activos rusos. Esos activos, aun cuando la decisión fue propuesta por los Estados Unidos, hay que recalcar que estos activos rusos no se encuentran en el continente americano, sino en el continente europeo y sobre todo en Bélgica.
la gran mayoría de todos los activos rusos. Por ende, el tema de la expropiación de los activos rusos de parte de los países en Europa y la amenaza que Rusia ha lanzado de responder, de tener una respuesta proporcional ante esta situación, es para pararse y pensar sobre las consecuencias de esta decisión, pero sin lugar a duda, Europa económicamente está perdiendo el poderío que solía tener. Por Purchasing Power Parity este año, Rusia ya adelantó a Alemania como la mayor economía europea. Rusia, que está en guerra, no solamente tiene un nivel de crecimiento esperado, avalado por el Fondo Monetario Internacional mayor que Alemania, sino está llevando a cabo una guerra sin tener un impacto sobre el nivel de vida de sus ciudadanos. O sea, una guerra que no solamente no ha dañado la base productiva, sino la ha ampliado. Esto es uno de los temas que los europeos todavía no han comprendido como lo han hecho los rusos, o por lo menos se han equivocado profundamente en estimar el costo, el impacto de sus políticas sobre el poderío de la economía rusa, y esto junto con la alianza que tienen los rusos con los chinos está empezando a crear digamos, una política de la puerta de atrás, donde Europa se está cansando de soportar la guerra y pagar el precio grande de la guerra contra Rusia, y se está dejando tentar más y más para poder, digamos, llegar a un acuerdo económico detrás de bambalinas para aliviar la situación económica de sus poblaciones. Claramente la clase media europea ha sido impactada, el nivel de bienestar de las familias, la sensación de seguridad de las grandes ciudades europeas ha sido mermada, y todo esto tiene un costo político que con la llegada del señor Trump a la Casa Blanca podría, digamos, tener la posibilidad de explotar a un nivel en el cual en este momento se está reteniendo. Y se está reteniendo de parte de las élites, porque todavía lo que viene de abajo de los votantes en Europa no ha sido validado por las grandes líneas económicas e ideológicas en Washington. Esto es lo que en este momento yo podría decir que se está leyendo como situación un poco tensa, casi explosiva en algunos países, como por ejemplo en Eslovaquia, donde hubo un intento de matar al primer ministro, sobrevivió, pero está en malas condiciones. Un señor que fue acusado de ser putinista y prorruso y antieuropeo. Aquí no en la prensa general, pero parecen circular algunos rumores de un par de intentos de asesinato contra Orbán. Esto claramente no es la Europa de antaño, esto es un espacio de mucha tensión, y Europa como el gran perdedor en este choque de grandes superpoderes. Estados Unidos y Rusia en este momento está luchando para encontrar su propia independencia y voz. Y creo que los 2 años hasta 2026, lo que viene, estaría marcando esta tendencia para ver cómo va a cristalizar Europa como un polo independiente de toma de decisiones que refleja las preferencias de sus ciudadanos, y que toma su propia defensa en sus propias manos, pagando por la misma, y no esperando que los Estados Unidos les garantice la seguridad, o en cambio va a tratar de seguir esta línea atlántica, transatlántica,
de alianza más cercana con los Estados Unidos, que sería mucho más difícil de continuar con la llegada de un presidente más aislacionista como el segundo término del presidente Trump. Entonces, estos son los elementos que quisiera yo ofrecerles. Si quieren alguna inversión en Europa, tengan cuidado. Ahí hay mucha tensión. Interesantes industrias por desarrollar, pero también un aumento en el riesgo de la región notable por los temas que se están acumulando y sobre todo la tensión entre la élite y la población que está creciendo. Sería la visión que quisiera dejarles y si tienen alguna pregunta, comentario, estaría muy interesada en escuchar. Muchas gracias. Beneta, César Duque ha puesto varias preguntas en el chat. No sé No si lo he de visto. pronto, César, quieras abrir tu micrófono y hacerlas de manera formal o prefieres pues por el chat. Ahí te reactivé el audio, creo que te quiero ver. Te reactivé audio. Por el chat están las Por el chat, preguntas. Sí, Es que yo preferiblemente, no veo listo. ninguna. Ya te las voy Yo a no veo. escribir. Ya te las leo, Ahí ya te las leo. Porque en mi chat, César, yo no estoy viendo absolutamente ninguna reacción de nadie, entonces no tenía presente sus preguntas, perdóname. Tranquila, Beneta. Pues mira, César dice que dadas las tendencias ideológicas opuestas de América Latina, izquierda, y Europa, derecha, ¿qué implicaciones puede estar para nosotros? ¿Qué implicaciones pueden estar para nosotros? Y yo diría que la idea de derecha e izquierda en América Latina y en Europa no necesariamente están peleadas en las dimensiones que importan en cada continente, porque lo que es la izquierda en Europa y lo que es la izquierda en América Latina no creo que se parezcan para nada. Porque la izquierda europea dejó de ser la izquierda popular, la izquierda de los obreros, de los sindicalistas. La izquierda europea en este momento es la izquierda digamos, aquí los critican mucho y les llaman que es una izquierda de la leche de almendra. Bueno, esa es como una especie digamos, de forma despectiva de llamar la izquierda. Esta izquierda súper verde, vegana, que realmente no tiene que ver mucho con la vida del obrero que aspira a mejorar la condición económica de una familia, que apenas llega a pagar las cuentas del mes. Entonces, en ese sentido, lo que llamamos la izquierda europea y la izquierda latinoamericana, yo creo que estamos hablando de grupos ideológicamente y económicamente muy distintas. Y en ese sentido, yo no vería la imposibilidad de un trabajo conjunto de la izquierda latinoamericana con estos partidos mucho más nacionalistas patrióticos, si se quiere, que están surgiendo en Europa. ¿Por qué? Porque estos países están a favor del desarrollo de su propia gente, en contra de la inmigración, con una narrativa de desarrollo nacional, con una narrativa de reindustrialización, porque ellos acusan los izquierdistas de deindustrializar y por ende empobrecer la clase obrera europea. Entonces, en ese sentido, detrás de las etiquetas izquierda-derecha, creo que se están escondiendo intereses que pueden llevarles a un diálogo bastante más cercano de lo que aparenta, César. Eso es mi opinión. Gracias, profe. Hay una otra pregunta, dice, ¿cómo puede influir el conflicto de Israel-Palestina en las políticas europeas? El conflicto Israel-Palestina forma parte, digamos, de la realidad política europea, pero por un punto
puramente geográfico, es mucho más importante el otro conflicto, el conflicto Rusia-Ucrania, simplemente por cercanía en kilómetros, ¿no? Y el impacto inmediato. Ahora, el hecho de que las comunidades palestinas y en general árabes en Europa son tan numerosas o se han vuelto tan numerosas como lo estamos viendo el día de hoy, tiene implicaciones de política interna muy clara en toda Europa. Entonces, aun cuando para Francia, para Alemania, el conflicto Israel-Palestina es un punto importante desde el punto de vista de política nacional. A nivel Europa, las grandes, digamos, donde los europeos realmente les duele, son en paquete de sanciones contra Rusia, la imposibilidad de comprar sus recursos energéticos, y donde les duele es el tema de los refugiados ucranianos. Quiero decirles, obviamente eso no es información oficial. Ustedes saben que cuando hay una guerra, lo último que muere es la propaganda, porque hay propaganda por lado y lado, todo el mundo inventa y miente, entonces los datos reales los sabremos una vez se termina este conflicto. Pero que realmente pienso que hay varias fuentes que coinciden, y es que el número de refugiados ucranianos que salieron del país y dónde se fueron, pues se fueron a Europa, son 15 millones. O sea, aun cuando estamos viendo un conflicto muy destructivo, un conflicto que expulsa gente de la región del Medio Oriente, etcétera, lo que los europeos ven, donde ellos sufren, digamos, este dumping desde el punto de vista salarial de parte de los ucranianos, es en Polonia, donde están llegando, hay un par de millones de trabajadores ucranianos que llegaron a Polonia, que sin lugar a duda los polacos los están matando desde el punto de vista de su mercado laboral y de lo que los obreros en Polonia pueden cobrar. Entonces, en ese sentido, aun cuando desde el punto de vista de política nacional, hay países grandes en Europa donde el conflicto Israel-Palestina juega un papel central. Para el continente, el conflicto importante donde sí les duele a los europeos, no solamente en sus valores, en su percepción de justicia, sino en su bolsillo, es el otro conflicto. Entonces, la prominencia del conflicto Ucrania-Rusia no se compara con el impacto que tiene el otro. Es mucho más importante la relación con Rusia que con Israel para Europa. Vanessa. Señor. Listo, profe. Hay una última pregunta en el chat. Igual le voy a dar pues la palabra a Ernesto y ya procedemos con la última pregunta que hay ahí. Ernesto, adelante. Bueno, primero que todo, Vanessa, mil gracias por compartir tu conocimiento sobre el área. Observando bien, como tú usabas la palabra placas tectónicas, efectivamente hay dos placas muy grandes, que son la placa americana, con su economía y poder militar, y la placa de Rusia y China, que en este momento, a través de los BRICS y su poder económico, poblacional y armamentista, están creando las dos polaridades muy grandes, y en este momento los BRICS, con ellos a la cabeza, indudablemente están creando, aunque ellos pretenden un multilateralismo, en este momento son dos placas muy grandes, una en construcción y la otra que está consolidada en un proceso de desgaste económico y social que va en decadencia. Desafortunadamente, yo veo que Europa quedó en la mitad y su hermano mayor le dijo que tenía que entrar a un problema que no lo crearon ellos y que terminó pagando los platos rotos, porque la vajilla la terminó pagando Europa. O sea, Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con esta evaluación. Rusia entró a defender una población rusoparlante y de origen efectivamente ruso, con una posibilidad de tomar algo de su territorio. Pero es que las medidas que tomó Estados Unidos y que implicó a Europa a tomar, pues como lo vimos, el tema energético, quien perdió fue Europa.
y ganó Estados Unidos. Estados Unidos terminó vendiendo el gas más caro que le genera utilidades, vende armamento que le genera rentabilidad. Y fuera de eso, los industriales que no están pudiendo desarrollarse en Europa se están viniendo a invertir en Estados Unidos. Luego, aquí el único ganador de este paseo se llama Estados Unidos y el perdedor se llama Europa. Rusia no ha perdido. Le ha afectado, sí, pero se ha defendido, termina vendiéndole el gas y el petróleo a través de sus derivados, a través de India o de China, para abastecer a Europa de los combustibles, pero los termina vendiendo. Europa los está comprando más caro porque ahora hay intermediarios. Entonces, es una condición que los afecta. Y fuera de eso, los canales directos que podían recibirlos a través de los ductos, pues los tienen cerrados. Entonces, realmente me parece que es absurdo lo que se está viviendo y Europa está accediendo a lo que está determinando su hermano mayor en una obediencia que me parece desastrosa y yo creo que la población europea con justo mérito está reclamando que la precariedad que se le ha dado a su vida y a sus ingresos depende no por acciones de ellos, sino por hacer caso y intervenir en un problema que no les corresponde. Entonces yo creo que realmente hay que mirarlo desde ese punto de vista. Lo que comentaba César y su inquietud sobre el impacto de Palestina y Israel, pues yo me atrevería a opinar que el islamismo está en una campaña muy importante desde hace muchos años en inversión y en trabajo para crecer la población islámica en el mundo. Y eso ya se ve en Europa de manera importante. No solamente hay una migración, sino que también hay un adoctrinamiento. Entonces, el islamismo está tomando una fuerza en Europa de una manera muy sutil, en silencio absoluto, soterrada, pero está creciendo. En Alemania la población islámica es muy importante, lo mismo en Inglaterra. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que es una fuerza polar que está ahí y está adentro. La parte judía, pues ha sido muy importante. Además, perdón, los árabes tienen inversiones muy grandes en Europa, especialmente en Inglaterra, son dueños de la banca. En Alemania son grandes inversionistas en la industria, y lo mismo en Francia. Entonces, no podemos dejar de desconocer los verdaderos poderes que hay detrás de esa parte árabe. Y pues hay una tradición también de Europa donde los judíos hicieron mucha presencia desde hace muchos años, son dueños también de comercio, industria y banca que está viviendo en Europa. Entonces, se ha generado un sentimiento antisemita, pero es que han sido muy bien manejados los medios. Sí. Nadie discute el manejo que le ha dado Israel a la guerra, porque probablemente pues, ha sido desproporcional la respuesta, pero ese manejo pues, de los medios, pues sabemos cuál es el origen y sabemos qué es lo que está pretendiendo. Es ganar la guerra a través de generar un enemigo que es el resto del mundo en contra de los judíos. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, internamente hay unas fuerzas religiosas y económicas que están ahí latentes y generan fuerza y poder, porque ellos también intervienen en la política. Entonces, no es tan grande el conflicto desde el punto de vista real del Medio Oriente con el interno de Europa, pero sí tiene unas incidencias en la parte económica y política. Indudablemente el tema de Ucrania tiene que acabar en Europa porque si no, acaba con Europa. Sí, de acuerdo. De acuerdo con tu reflexión, creo que varias de las ideas tuyas también las veo yo. Algunas, digamos, podría ser, pero podría ser por otro lado. Israel, de lo que tengo entendido en este momento, también está perdiendo una parte de su población que está saliendo del país en grandes números. Esto es uno de los aspectos que no estamos viendo en noticias, no estamos, pero la gente que
puede salir de ahí, lo está haciendo, y esa es la gente con la capacidad económica, con la capacidad intelectual de reubicarse. Entonces, este conflicto Israel-Palestina está debilitando el mismo Estado de Israel porque no es un país muy grande ni en población ni en territorio. El hecho de que su economía está bloqueada por el tema de comercio y es un hecho importante, y el hecho de que su gente que puede salir está saliendo, está dejando una huella muy grande para seguir apoyando, y Estados Unidos obviamente está pagando esta cuenta, pero para poder mantener este conflicto a largo plazo, me parece también que va a ser imposible. Por ahí también toca encontrar una solución porque económicamente mantener a Israel como un país tipo Bosnia y Herzegovina, ¿no? Que es un país que sobrevive y existe prácticamente a punta de transferencias internacionales 100%. Yo creo que eso tampoco es un equilibrio sostenible. No sé qué opina Ernesto. Y bueno, y veremos lo que resuelven ahora en Washington en la cumbre de la OTAN, porque los indicios que se están viendo acá en Europa son indicios de escalar, más y más guerra, y en este momento prácticamente pues vamos a ver qué sale, pero el acuerdo preliminar al cual llegaron es un acuerdo que incluye el envío de soldados. Esto las poblaciones europeas no creo que lo van a aceptar, y sería interesante observar cómo va a ser formulado este aspecto, porque en el preacuerdo esto está. Si tú te das cuenta, Vanessa, volviendo a mirar los dos puntos de enfoque, el alargar la guerra en el Medio Oriente va a debilitar a Israel, porque su capacidad de generación de recursos está frenada. Totalmente, sí. El pueblo judío por naturaleza anda en diáspora permanente por el mundo. Entonces ellos volvieron a Israel porque, pues, ay, que se nos dieron un pedazo de tierra en la cosa, pero es que eso es jovencito, eso pasó hace 50 años apenas. Pero eso es una civilización que ha vivido en diáspora permanente durante siglos. Luego, para ellos volver a salir a tomar otro territorio con su capacidad económica no tienen ningún problema. Entonces, indudablemente, en cambio, en el caso de los palestinos, con Hezbollah y con estas otras divisiones tan complicadas, pues tienen renta suficiente de Irak, de Irán, de Arabia, en fin, tienen fuentes porque son países petroleros. Entonces, tienen recursos para largo plazo y tienen una mística de la pelea más fuerte que la de los israelitas, que es bastante importante. Entonces, eso es un pleito bastante complejo. En el caso de Ucrania, si tú analizas, el que ya comience a poner muertos las familias europeas en territorio ucraniano, eso hace que se mueva la gente en otro sentido. Un momentito. Entendemos la cosa, pero mis hijos no. Entonces, eso va a cambiar la relación, y no creo que eso tenga realmente, o sea, no puede perder su economía, su estabilidad, y ahora va a perder sus hijos, porque Estados Unidos quiere seguir en el mundo. Yo creo que eso no tiene presentación, y esa escalada puede ser supremamente grave, porque se está jugando con candela, el enemigo no es manco, ha sido muy paciente, ha sido decente en las cosas, está trabajando, tratando de decir, hombre, mire, arreglemos las cosas, pero hay un orgullo y una soberbia con un espíritu imperial que yo creo que ya a estas alturas de la vida el mundo no lo necesita. Ya en este momento la humildad y el buen juicio es lo que debe primar, en mi opinión. Entonces yo creo que ahí hay un error que puede llevarnos a unas circunstancias muy delicadas, porque por menos se armó la segunda y por menos se armó la primera. Y yo creo que no es el momento histórico para eso, porque no hay lugar para la humanidad ni para las circunstancias. Esperemos que los que van a tomar la decisión
estén pensando por lo menos 10% como usted lo piensa, Ernesto. Muchas gracias. Y Cindy, tú me habías mencionado que hay una persona más que quisiera Hay intervenir. una última pregunta, ya como para ir cerrando, y hace referencia ¿tendría que ver el castigo a los verdes, el conflicto de Rusia y Ucrania? Entre ellos, si tiene que ver a uno con el otro. De manera indirecta, yo diría que sí, y también los máximos, si uno mira, digamos, en Alemania es evidente que sí, porque los ministros que salieron del Partido Verde de allá han sido, digamos, los mayores impulsores de ayuda militar para Ucrania. Entonces, de alguna manera, digamos, personal, las personas que se suponían que defendían el planeta, de alguna manera, fueron los proponentes más arduos de la narrativa de démosles más tanques, démosle más cohetes de largo alcance a los ucranianos, que no necesariamente es la ideología del partido, pero de manera, digamos, como coincidencia, los personajes han coincidido. La ideología del Partido Verde, en principio, si uno mira su doctrina, no debería tener esta beligerancia que han mostrado sus líderes. No obstante, lo que estamos viendo es que los máximos exponentes de la narrativa en medios, etcétera, para fomentar la continuidad de la guerra, son los mismos proponentes que se apasionan con el tema verde. Es una característica que estamos observando, pero no creo que ideológicamente detrás hay alguna conexión que podemos tratar, digamos, como causa y efecto. No lo veo desde el punto de vista de línea política. Como personajes, sí. Son los mismos personajes que van a favor de la guerra y a la transacción energética. Son exactamente los mismos personajes que impulsan estas narrativas. Valdría la En pena hacerles Alemania, la pregunta, señora. valdría la pena hacerles la pregunta si han hecho el análisis de la huella de carbono que deja la guerra. Porque es que De hecho, producir el armamento, producir los equipos de guerra, más la destrucción que genera, es una huella tan inmensa que es, es es absolutamente incoherente absolutamente. que la estén No, apoyando los verdes. O sea, eso no es no, coherente en absolutamente nada. solamente volar el Nord Stream, o sea, el tubo del gas que estaba rodeando a Ucrania, que era el tubo que salía de Rusia y entraba directamente al norte de Alemania. Ahí había dos tubos, de los cuales Nord hubo Stream 1 y 2. un atentado industrial. Solamente este hecho ya creó un desastre ambiental enorme, y el hecho de que durante la guerra con Ucrania, una de las versiones es que había una represa. La represa Kajovka fue volada, la pared, digamos, y todo esto inundó un vasto territorio. Obviamente, eh, creando un desastre en un territorio enorme del país. Solamente con estos dos hechos con impacto medioambiental, el tema de la preocupación de los verdes, que no comentaron el aspecto ambiental de ninguno de los dos, creo que quedó en entredicho. Claramente la doctrina militarista está dominando el discurso, y el tema verde y de protección del medio ambiente por fuera de lo que es el negocio del Green Deal, lo han dejado y no se toca. Esto ha quedado en sus documentos históricos, pero no es parte de la narrativa actual de los políticos de esta línea, digamos, con esta etiqueta, porque no creo que defienden exactamente estas ideas, por lo menos usan la etiqueta. Esto sería lo que yo les voy a dejar acá como una última idea.
y les invito a que todos observemos este momento de gran tensión desde Europa hasta el momento de las elecciones en los Estados Unidos, donde creo que todo el mundo está esperando que se dé el desenlace de varios de los problemas a los cuales hemos tocado hoy. Claramente Europa está sufriendo, claramente las poblaciones europeas rechazan las decisiones de sus líderes políticos en materia de gestión de su vida cotidiana, del bienestar económico, pero sobre todo de este conflicto económico que está drenando la fuerza económica de la clase media europea que se está dando cuenta que tiene que reaccionar. Eso es lo que estaríamos observando y espero hacia final del año que volvamos a vernos para hacer un análisis de probablemente un equilibrio distinto de los grandes poderes geopolíticos que están gobernando nuestras vidas. Les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad. Bueno, profe Beneta, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nuestra unidad de programas abiertos de Executive Education. Pues para nosotros es todo un privilegio que hagas parte de estos espacios. A cada uno de ustedes les quiero extender la invitación a que hagan parte de nuestros programas de educación ejecutiva, de los programas que están direccionados a fortalecer y desarrollar habilidades directivas. Beneta hace parte del equipo de docentes que hacen parte de estos programas y pues bueno, en la actualidad tenemos 3 programas enfocados en desarrollar diferentes habilidades. Tenemos alta gerencia internacional, direccionado para vicepresidentes, gerentes generales, miembros de juntas directivas y empresarios. Tiene una duración de 8 meses y es un programa que busca precisamente fortalecer esa visión internacional de un alto directivo. Tenemos alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, que es un programa direccionado a fortalecer habilidades desde el ser, 26 años de trayectoria y pues extenderles la invitación a que hagan parte de esta corte que inicia en el mes de agosto. Y alta dirección en sostenibilidad empresarial, un programa enfocado en fortalecer estas habilidades posiblemente de estas necesidades directivas que el mundo actual pues está pidiendo y pues tiene un enfoque netamente en temas de sostenibilidad y cómo podemos llevar este concepto a la estrategia. Gracias pues a cada uno de los participantes, extenderle pues nuestro agradecimiento por participar de estas sesiones. Esperamos verlos en una próxima ocasión y pues a continuación les comparto mis datos para las personas que de pronto quieran contactarse con la universidad pues para conocer un poco más al detalle acerca de nuestra oferta. Mi número celular es 311-297-0327 o quien quiera de pronto pues escanear el QR, lo pueden hacer y pues de manera inmediata nos estaríamos contactando con ustedes. Les deseamos una feliz noche y pues nos vemos en una próxima ocasión. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta Muy luego. interesante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz viaje. Gracias, Beneta. buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Fantástico webinar, Buenas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy Muchas bueno, gracias. fabuloso. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar acá.